Bienvenidos una vez más a Blogs con Midbit. Este episodio es uno de los más especiales hasta ahora, pues este lugar me transformó y además es probablemente de lo mejor que vi en Japón. Y si algún día visitan Japón, en serio les recomiendo ampliamente este lugar. Y nos encontramos en Hiroshima todavía, en Miyajima Guchi Station. Está difícil de pronunciar, pero lo que estamos haciendo aquí es visitar una de las atracciones turísticas más emblemáticas de Hiroshima. Para llegar, literalmente tenemos que rentar una ida en el barco que cuesta 500 yenes, la ida y la vuelta, es decir, como unos 90 pesos. Y la verdad sí estoy emocionado porque es la primera vez que me voy a subir a un ferry. Y ese de allá es nuestro destino. Y en lo que llegamos a la isla les voy a platicar un poquito de por qué este lugar de alguna forma me transformó y hasta cierto punto es íntimo para mí. Al llegar a Japón yo iba cargando varias cosas emocionales y además tuve la noticia de que mi abuela falleció. Al llegar a Japón yo iba cargando varios temas emocionales y además justo al aterrizar me hacen una llamada en la que básicamente me dicen despídete de tu abuela porque ya se va a morir. Pude despedirme de ella y después falleció. Aunado a eso, económicamente no estaba en mi mejor momento. Y por seguir el itinerario ya establecido, tampoco había tenido tiempo de procesar todo lo que me estaba pasando. De alguna forma, todas las vivencias que me estaban ocurriendo me estaban distrayendo, pero a la vez había una parte de mí que no estaba centrada, estaba lejos de tener esa ataraxia estoica. No obstante, un lugar dentro de esta isla hizo que sanara muchas de esas cosas casi por arte de magia. En retrospectiva y entre más lo pienso, creo que todo se acomodó para que yo tuviera un momento en el que pudiera digerir todas esas emociones que estaban atoradas ahí adentro de mí. Pero creo que el lugar también ayudó muchísimo y sinceramente creo que hay algo de mágico en este lugar. Y después de estar como 15 minutitos en el ferry, que pues la verdad se te van rápido por los paisajes tan bellos que ves, vamos bajando y vamos a poder acercarnos un poquito más al bello portal naranja en medio del mar. Salimos a este bello pueblito que wow, se ve muy encantador. Aquí sí, para que vean, se siente la vibra muy japonesa. O bueno, es como yo me imaginaba que sería Japón. Así, tal cual, no sé cómo describirlo, pero la verdad se siente muy bien. Hoy me traje una gorra, estoy más despeinado, eso sí, porque el calorcito, si vienen a Japón en verano, prepárense a 37 grados. La estación se ve también muy impresionante desde afuera, está gigantesca. Pareció un venadito, como ¿por qué? Solo un venado así, Randy, en la calle. Hello. ¿Tiene hambre? Wow, esto sí nunca lo he visto. Pero quiere comer, Tiene mucha hambrecita. No lo va a dejar. Al parecer también aquí, o sea, hay varios venaditos así sueltos y al parecer están muy acostumbrados a los humanos. Como vieron, les gusta que les den de comer. Este tiene cuernitos, significa que este es macho. Vamos a ver si lo podemos tocar. Hello. Hello. Hello.
¿Cómo hacen los venados? Me, me. Mogro. Me. Pero está atento a ver si dan ahí. Y como vio que ya dieron, ya se fueron. Oh, no. Está viendo. Amigable venadito. Una tienda de souvenirs. Y obviamente a profitear con los venaditos. Se me dan ganas de comprar solamente porque ese venado me eligió. ¿Qué es eso? Hola, otra vez, ¿quieres? Estás embarazada. Luego aquí ya pasamos a la arenita. Me recuerda ahí como a los parques coreanos en donde se ponen a caminar descalzas las personas. Pero está muy curioso este pueblito, está demasiado tradicional. O no sé si esto es realmente tradicional, pero pues yo creo que sí. Y se ve muy bello. Porque no hay como algo similar, siento, en otro lugar. Estamos a punto de llegar al Portal Naranja. Que por cierto, esas estructuras tan peculiares japonesas se llaman toris. Tori significa portal o puerta sagrada que te lleva desde el mundo cotidiano e impuro al mundo sagrado, y es de la religión sintoísta, ya que en Japón el sintoísmo es bastante popular, así como el budismo. Por fin, después de esa bella caminata por el pueblito, que nos falta investigar un poquito más el pueblito, llegamos a la atracción principal. Un dato curioso es que ese tori que está ahí en el mar es el mismo tori que aparece en la página de Wikipedia cuando buscas qué es un tori. La isla Miyajima se traduce como isla santuario, y ese tori en específico es la entrada al santuario Itsukushima, y es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Está algo curioso porque cuando la marea baja puedes llegar hasta el Portal Naranja caminando. Solo que pues ahorita, como pueden ver, el agua está alta. Entonces si queremos llegar pues es nadando, ¿no? O en las pequeñas balsitas que vimos por allá. En esas. Y esas balsitas tienen un costo aproximado de 300 pesos por persona. Y aquí es un poco de lo que hay como en el pueblito, puestos de comida, de todo un poco, pero como pueden ver hay mucha gente. Y en general Japón se siente así, un país con mucha gente, pero muy amables todos, eso sí. Encontramos un venadito solito. Ah, cara. Ah, cara. Ve. Se ven feos. Ahora estamos haciendo una fila un poquito larga, pero está avanzando rápido. Toda esta es la fila y ahí se compran los tickets que cuestan 300 yenes, es decir, como 40 pesos mexicanos, para entrar a estas estructuras tradicionales naranjas. Y ahí no lo sabía, pero ese era el templo Itsukushima, el que tiene como puerta el tori del mar. Pero sí, así el solecito acaba de salir, son como las 2 de la tarde. Y ahorita sí ya estamos sintiendo los 34 grados. Está potente.
No pudimos entrar por la parte naranjita porque te piden 300 yenes, pero en efectivo. O sea, es bastante barato, 40 pesos mexicanos, pero no te aceptan tarjeta y yo no traigo efectivo y fui a un cajero a sacar dinero, pero no aceptaron mi tarjeta ni otra de México. Entonces, si vienen, recuerden sacar efectivo antes de venir, porque hay muchos lugares en donde no te aceptan la tarjeta. Ok, y estamos entrando a una parte interesante de este pueblito, porque me parece que aquí sí son viviendas y va a estar muy loco vivir aquí. Así como lo han visto, está bastante peculiar, bastante movido todo, pero se ve muy bonito. Está muy tradicional. Eso sí, el calor ahorita está medio infernal, no les mentiré. Ahí sí son viviendas, o tal vez es un hotel, no sé. Y te puedes contratar a tu humano para que te lleve como tu carroza. Ese sí que es un buen cardio, ¿eh? Y wow, entre más te adentras, más me sorprende este lugar porque, o sea, al principio como que pienso, no, pues está como muy fabricado para el turista, ¿no? Eso no le quita lo bonito. Pero después como que ya entran todos estos lugares que literalmente está como el bosquecito y las casitas así tradicionales y esto. Digo, no, más bien es como un pueblito famoso y que obviamente le han dado mantenimiento por el turismo, pero, o sea, realmente así es. Y entonces eso creo que lo hace más sorprendente para mí, por lo menos porque digo, qué cosa tan bonita, o sea, qué bonito que se acostumbren a vivir así. Por ejemplo, esta es una residencia privada. Y miren nada más qué bonita casa, en qué bonita calle, en qué bonito paisaje tienes al salir de tu casa, ¿no? Igual si no te gustan los turistas, pues ahí sí la sufrirías, ¿no? Es que, por ejemplo, vean esta calle. O sea, qué calle de pueblito tan mágica. La verdad, está hermosa y al final de la calle termina en ese megatemplo que está ahí. Vamos a ver si podemos llegar hasta allá. Y estamos entrando al templo Daisho. Este es el templo Daisho, conocido así porque fue fundado para conmemorar a Kobodaishi. Fue uno de los grandes maestros que propagó el budismo. Fue un monje, funcionario público, erudito, poeta y artista. Y fue el fundador del budismo Shingon. Y algo sorprendente es que cada una de estas tiene como algo grabado y te va contando una historia. Y con lo poco que entendí, con la poca información que hay en internet, creo que la historia cuenta cómo Buda se hizo Buda, tuvo a sus discípulos y muere. Pero la verdad, si alguien más tiene exactamente lo que pasa, me encantaría saberlo y escríbanlo en los comentarios. Podemos tocar la campana. Qué hermosa vista se ve desde acá, pudiendo ver el mar, los templos de allá, el templo de Daisho, que está impresionante. Aparte como que toda la subida y todo es como un build up muy épico, como que te va hypeando en el camino. También el hecho como de ir subiendo y escuchar la campana sonar y como el barandal de oro
y todo eso. No sé, se ve muy bello. Y luego todavía más arriba se ven los arbolitos. Y aquí podemos agarrar una vela y escribir en un papel un deseo. Poner tu edad, pero agregándole 2 años si no ha pasado tu cumpleaños este año, o 1 año si ya pasó tu cumpleaños, y tu nombre. Y después de eso, envolver ese papel en la vela y prenderla. Y entonces tu deseo será realidad. Esos son todos los deseos que están latentes ahorita. Nosotros no vamos a hacerlo porque te cobran 100 yenes por una vela chiquita y 200 yenes por una más grande. Pero como les comentaba, yo no tengo efectivo. Y en teoría podría hacerlo porque no hay nadie que te revise. Pero pues no quiero, la verdad. O sea, todos aquí son muy respetuosos de todo y justamente esto funciona porque la gente es honesta. Además, siento que para que se cumpla mejor, como que debe estar escrito en kanji japonés. Y pues no sé kanji. Y aquí apagas el fuego con el que prendiste la vela. Entrar al templo, te tienes que quitar los zapatos, pero no te dejan tomar fotos, y no lo voy a hacer por respeto porque hay gente que también está rezando ahí. Pero obtienes una vista muy bonita del templo de acá. Y voy a aprovechar para contarles sobre qué es un bodhisattva. Dentro del budismo puedes llegar a un estado iluminado que se considera que es el estado de Buda y ahí contemplar el nirvana. Pero puedes quedarte ahí contemplando o regresar al mundo de las reencarnaciones, el samsara, y ayudar a otras personas a liberarse del sufrimiento. Una persona que hace eso es un bodhisattva. Y aquí la gente deja una ofrenda. No sé si sea la misma deidad o el mismo santo. Sí son, de hecho es Jiso el bodhisattva y se supone que él cuida a los viajeros, a los extranjeros y a las almas de los fallecidos. Puedo decir que se siente una vibra muy bonita, fuerte, pero bonita, porque hay mucha gente rezando y, o sea, incluso llorando, reverenciándose. Se siente bonito, pero se siente fuerte. No sé cómo explicarlo. Está muy padre, muy muy padre. No creo que en el video se pueda transmitir la sensación, pero si algún día vienen a Hiroshima, sí se los recomiendo que visiten y que suban a los templos. En la punta más alta del templo encontramos este lugar en donde hay demasiadas estatuas de deidades o de santos, no sé, y probablemente ya se los dije en el video. Sí, son figuras de santos, más bien de bodhisattvas, y se repite mucho la figura de Jiso. Y también se repite la figura de Kannon Bosatsu, que es el bodhisattva de la compasión, y se le representa por lo general con muchos brazos, haciendo alusión a su capacidad de ayudar a muchos seres a escapar del sufrimiento. Hay arañitas japonesas. Y miren esto. Miren cuántas hay. Yo creo que debe haber miles. Y algunas tienen disfraces. Y algunas solo tienen... O sea, les dejan monedas. Le dejaron una bufandita a este.
Y así está rodeado todo. Y de igual forma, del otro lado están las estatuas grandes. Y hasta allá están como, no sé cómo decirlo, como maderita en donde está escrito algo. Y rodean a esa estatua. Encontré en mi cartera 50 centavos mexicanos. Es lo más que traía. Vamos a ver si encontramos una cual se lo podemos dejar. Esperemos que no estemos haciendo algo inapropiado. No me animé porque no vi monedas de otras nacionalidades, entonces igual y no está permitido, o no sé bien qué significa, así que mejor no hacer algo que quién sabe cómo se puede interpretar, ¿no? Y la verdad es que no se hubiera interpretado muy mal porque se supone que muchas personas le dejan alguna ofrenda a Jisoo para que les alivie algún dolor o les cumpla un deseo o les ayude con las almas de los seres queridos fallecidos. Y justo abajito de la punta encontramos esta parte. Ese cuarto está impresionante. Todo huele a incienso y estuve un rato ahí sentado, nada más escuchando los cantos y no sé por qué me dieron ganas de llorar. Está increíble. Y les he de confesar que después de salir de esa sala, emocionalmente salí renovado. Siento que pude procesar el duelo de mi abuela y digerir todo lo que me estaba pasando. Me dio una claridad que no había tenido y la verdad estoy muy agradecido con ese lugar. Todas estas estatuas que pareciera que estaban felices de verte caminar por ahí son estatuas Rakan, que quiere decir que son discípulos de Buda. Y ahí en medio está Jisoo. Esta caminata está muy hermosa porque es como si todos estuvieran contentos de verte, como recibiéndote. No sé. En serio, este lugar está muy mágico. Luego bajamos justamente allá del templo. Lo que vemos. Vamos a ver si me aceptan en su manada. Hello. Nah, están muy entretenidos comiendo. Pero hay muchos venaditos. Hola, guapo. Ven. ¿No? ¿No? ¿Cómo estás, guapo? Te amo. Ay, ¿a poco sí muy guapa? Medio épico el bro, ¿no? Pues está sorprendente este pueblito, este lugar. En serio está muy mágico. Lástima que no traigo cash porque todas las cosas como que necesitan una paga solo aceptan cash. Por todos lados hay como pequeños, así como ese que está ahí escondidito. Entonces solo el hecho de caminar por aquí ya está muy padre. Y miren nada más esta vista donde llegamos a la playa y podemos ver
desde otra perspectiva el portal. Puedes meterte a nadar, pero no sé bien en qué parte, porque yo vi a unas personas con trajes salvavidas y como con un traje de baño especial, mojadas. Entonces se ve que puedes meterte a nadar, pero no sé bien dónde compres eso. Y también puedes, así como vimos anteriormente, comprar la balsita. Ese sí vi dónde y cuesta 1500 yenes. Pero yo creo que va a ser esto lo último que veamos, porque son las 4 de la tarde y todo cierra a las 5. Entonces yo creo que ya no nos va a dar tiempo de ver algo más. Así que también, si alguna vez vienen, traigan dinero en efectivo. 2, vengan temprano, porque en serio está muy muy grande, está muy increíble. 3, si pueden, no vengan en verano, porque hace un calor pero increíble. Y ahora sí que como los tutoriales de comida al final. 4, disfruten. Y no les mentiré, ya estoy bastante cansado, bastante acalorado, muy sediento, pero creo que si ya estamos aquí, tengo que visitar ese templo de ahí arriba. Y esto yo creo que ahora sí va a ser lo último que veamos. Está bastante majestuoso, pero lamentablemente también cobran, es muy barato, 100 yenes por adulto y 50 yenes los niños, pero ya no nos dejaron entrar. Bueno, tampoco tenía para pagarlos, la verdad, no tengo cash, pero de todos modos ya estaba cerrado. Pero por lo que veo es un templo abierto. Y lo que sí no nos podíamos perder era ver esta torresota, típica arquitectura japonesa. Y pues, ¿qué les puedo decir, muchachos? Realmente estoy muy impresionado. Estoy muy impresionado con lo que se pudo ver en este día con Japoncito. Está muy impresionante, no les mentiré. Si algún día vienen a Japón, visiten este lugar. Digo que igual mis estándares puede que pues no sé, no sean los más altos, y a lo mejor vemos cosas más increíbles en Japón, pero pues no sé, de lo que he conocido hasta ahorita, creo que es muy impresionante. Lo mejor que he visto, la verdad. Increíble. Con esto yo creo que me despido. Voy a tratar de hidratarme. Todavía espera un largo regreso. Tenemos que tomar el ferry y luego regresar hasta la estación. Entonces nos vemos. Si te ha gustado, en serio, házmelo saber. Checa los links de la descripción si quieres apoyarme. Y hasta luego. Mapois se despide, su filósofo favorito. Y me despido de ustedes dejándoles estas fotitos, recordándoles que pueden seguirme en Instagram y que por Instagram, por lo general, trato de contestar a todas las personas que me escriben. Y al editar este video me di cuenta de algo que quisiera compartirles, y es que muchas veces nos encontramos enfrascados en una situación de la que pareciera que no podemos salir.
ya sea en nuestros propios pensamientos, con alguna persona, en alguna dinámica o en algún lugar. Pero no debemos olvidar que la realidad de nuestra identidad no únicamente es nuestro interior, sino que el exterior tiene una gran influencia en nuestra percepción interna. Y muchas veces el lugar físico, contextual en el que te encuentras es el que te imposibilita la capacidad de ver otras opciones. Atrévete a ir a otro lado, a salir de esos lugares que frecuentas y dime qué pasa. Hasta luego. Oh, no. Está viendo. Ay, ¿a poco sí muy guapa?